De prosperar la investigación del Ministerio Público en contra del director de Invest Honduras, Marco Bográn, a quien se le acusa por 3 delitos, este sería beneficiado con el nuevo Código Penal que entrará en vigencia esta medianoche. Pues el delito de abuso de autoridad desaparece del nuevo código. El delito de malversación de caudales, que actualmente es de 6 años y no excarcelable, pasaría a 4 años en todas sus modalidades y se puede defender en libertad, mientras el delito de fraude, que actualmente es de 6 a 9 años con el nuevo código, la pena sería entre 3 a 6 años. Las modificaciones que trae el nuevo Código Penal para los 3 delitos por los que el Ministerio Público investiga al director de Invest Honduras, Marco Bográn, favorecerá a este con penas inferiores a las que contiene el actual código, sumando a esto el premio que recibirá el investigado de 2/3 de rebaja a la pena si devuelve lo malversado. El código actual, en el artículo 376, establece una pena privativa de libertad de 6 a 9 años. El código nuevo, artículo 482, establece que se va a sancionar de 5 a 7 años. Y hay una disposición común a todos los delitos contra la administración pública en el artículo 508, que habla de agravantes específicas, que las penas previstas en este título, incluyendo el fraude, pueden incrementarse hasta un máximo de 1/4 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Se causa con el delito un grave quebranto para un servicio público. El problema de esta disposición, y eso es lo que se ha cuestionado precisamente de este Código Penal, es que en primer lugar el aumento es discrecional para el juez, no es impositivo, y en segundo lugar establece hasta un máximo de 1/4 de pena. En todas las tipologías de malversación se establece una pena de 4 a 6 años y actualmente el código actual tiene una pena de 6 a 12 años, según el artículo 370 del Código Penal actual. El delito de abuso de autoridad ya no está en el nuevo código, en la versión del artículo 349, numeral 2, queda despenalizado y además los demás tipos penales de abuso de autoridad ya no tienen una pena privativa de libertad, sino que se sustituye por una inhabilitación especial para el funcionario. La pena para el delito de fraude en el Código Penal vigente, artículo 376, es de 6 a 9 años. En el artículo 42 del nuevo Código Penal, la pena es de 5 a 7 años. El delito de abuso de autoridad, que en el Código Penal vigente, artículo 349, se pena de 3 a 6 años, prácticamente queda despenalizado en el artículo 499 del nuevo Código Penal. En tanto, la malversación de caudales públicos, artículo 370 del Código Penal vigente, tiene una pena de 6 a 12 años y una pena de 4 años, según el artículo 478 del nuevo Código Penal. Más bien, el nuevo código, aplicando el principio de retroactividad, le perjudicaría porque se agrava el delito de malversación y de abuso de autoridad cuando es en contra de la salud pública, se agrava en 1/3. Estaríamos hablando de que la pena con el actual código que tiene vigencia hasta las 12 de la noche del día de hoy, estaríamos hablando de una pena mínima de 15 años a 27 años en el caso de ser encontrado culpable. Y con el nuevo código estaríamos hablando de una pena que podría oscilar entre 17 años a 27 años. La investigación que el Ministerio Público dirige contra el director de Invest Honduras ve en este tipo de malversación a un funcionario que indebidamente habría dado una aplicación distinta a más de 47 millones de dólares que el Estado le confirió para adquirir hospitales móviles para atención de pacientes contagiados por COVID-19. Bueno, las penas prácticamente se reducen a la mitad. De hecho, la malversación que estaba entre 6 y 12 años pasa a 4 a 6 años. El fraude que estaba de 6 a 9 queda de 5 a 7 y las negociaciones incompatibles o esa nueva figura que se llama abuso en la función queda en 3 o 5 años. Prácticamente la reducción se hizo en un 50% de las penas. El tema, a criterio de varios abogados consultados, es que las penas se cumplan, que no haya impunidad para todos, porque en Honduras, dicen, unos van presos, pero los que se benefician de los recursos malversados, estos no van a juicio. Bueno, está en comunicación con TN5 el abogado Félix Ávila. Mire usted que estamos tan
Tan metidos en la polémica y en las interpretaciones los hondureños que el abogado Félix Ávila tiene otra visión sobre las penas con el nuevo Código Penal que entraría en vigencia este jueves 25 de junio. Abogado Félix Ávila, adelante. Buenas noches. Renato. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Renato. En realidad, agradezco ahí entrar al programa. En realidad no es una nueva visión, una interpretación, sino que simple y sencillamente la interpretación correcta de eso. Por ejemplo, la entrevista que acaba de hacer Vicente Turcios totalmente está orientada nada más dirigida a las penas básicas de la malversación de caudales públicos, que como se lee allí tiene pena de 4 a 6 años. El cuadro comparativo está muy bien elaborado, quien se lo haya elaborado está bien, pero obviamente olvida las agravantes de la que en este caso se habla de si fuera un delito de malversación de caudales públicos, una defraudación millonaria, obviamente que pasa de 1 millón de lempiras, y desde ahí ya con solo la agravante del 479, las penas aumentan hasta 9 años, y de ahí con el artículo 508 del Código Penal, que es la agravante también específica, el 508, donde habla que se causa con el delito un grave quebranto para un servicio público. Estamos hablando de esto, lógicamente que si se le aplicara este Código Penal, este nuevo Código Penal, en ese caso, y de ser cierto eso, más bien la pena sería hasta de 15 años de prisión, de 12 a 15 años de prisión. Esa es la interpretación que debe hacerse. Por el contrario, si ese caso fructificara, porque nadie está acusando al señor Bográn. Acuerde que estos hechos, lo que ocurrió a la contrata y toda esta cuestión, si es que se dan esos delitos, se dan con la vigencia del Código Penal de 1983, ahí sí sale favorecido, porque la pena que se le podría aplicar por la malversación de caudales públicos sería de 6 a 12 años, y un juez le puede imponer 6 si quiere, la mínima pena, ¿verdad? Y estoy diciéndolo, y obviamente con el código en la mano solo hay que leer completamente los artículos del Código Penal. Lo que pasa que la persona que Vicente entrevistó solo nada más le da, y a días viene haciéndose este jueguito de solo estar poniendo las penas básicas. Entonces, se ha explicado hasta la saciedad que el código lo que tiene son penas escalonadas. El delito de fraude sube la pena también. Y además de esto, la malversación de caudales públicos, cuando dice ahí en el antiguo código 6 a 12 y el otro, eso es absolutamente erróneo. Lo que están poniendo nada más la pena básica. Faltan 2 agravantes más aplicables a ese caso, a casos como esos, del 479, las agravantes específicas, el 478, habla de 6 a 9 años, cuando simple y sencillamente por subir la cuantía de 1 millón de lempiras y luego después la agravante específica sube 1/3, pues es cuando la pena ya llega a 12 años, los hechos recaen en bienes públicos de valor histórico y luego después los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos. Por Dios, no es servicio público la salud, los hospitales. ¿Cómo va a ser que estos hechos van a ser calificados como una simple malversación de caudales públicos? Y luego después la agravante del 508 le sube la pena a 508. Por favor, hay que ponerse a leer el Código Penal. Los abogados que han entrevistado ahí lo hacen sesgadamente. Y entonces eso es absoluta, el código que le va a favorecer a este señor es el código que quieren dejar, que es el código que solo tiene nada más pena de 6 a 12 años nada más, y además de eso que establece conmuta de pena y otro tipo de beneficios. Este nuevo Código Penal elimina la conmuta de la pena, Renato. El abogado Félix Ávila en comunicación con Telenoticias.
Recibimos el comunicado del grupo JIT S.A. de CB, una empresa fundada en febrero de 2012. Bueno, el comunicado es muy largo, obviamente no lo vamos a leer todo. El numeral 1 dice que ante los reiterados cuestionamientos divulgados por la prensa y redes sociales, grupo GIT S.A.D.C.B., por iniciativa nuestra y de mutuo acuerdo con el comprador, se dejó sin valor y efecto la orden de compra 019-2020 relacionado a 474,000 mascarillas KN95 en fecha 29 de abril 2020 por parte de Invest Honduras, con el ánimo de que revisaran el proceso de adquisición realizado y no por incumplimiento, devolviendo el anticipo correspondiente por la cantidad de 20.334.600 lempiras en el mes de mayo, según consta en portal de transparencia de InvestH. Que el Grupo GIT S.A.D.C.B. como empresa especializada en protección y seguridad, como consta en su escritura de constitución, se ha dedicado a la comercialización de equipo de protección y forense, siendo la mascarilla KN95 un equipo de protección. Este comunicado es a raíz del informe de ASJ hoy. Finalmente advertimos a nuestros detractores que las aseveraciones efectuadas a través de la prensa nacional y de las redes sociales las consideramos al tenor de las leyes como difamatorias, inexactas y perjudiciales, por lo que de continuar con las mismas nos veremos en la imperiosa necesidad de ejercer las acciones legales que nos corresponden, dice este comunicado del grupo GIT.